tardes o muy buenos días, mi nombre es Adriana Reyes y en estos momentos les estaré hablando sobre la Edad Media, la Edad Moderna y las monarquías. Pues para comenzar a hablar de la Edad Media, primero hay que hablar sobre una serie de eventos que le dio carácter a la Edad Media. Primero que todo, hablemos sobre el cristianismo en la religión del Estado. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues el Imperio Romano hace el cristianismo como religión oficial. Todas las provincias cerca de Roma, todo lo que esté cerca de Roma, se son cristianos ahora. Y entonces el cristianismo se va a expandir por toda Europa. ¿Qué pasa? El cristianismo no es la única religión. Aquí entonces empieza a surgir una nueva religión y es el Islam. Los árabes, los turcos, los persas empiezan a practicar esta nueva religión. Dado a esto se crea el Cisma del Oriente. ¿De qué compone el Cisma del Oriente? Bueno, pues que la iglesia cristiana rompe con Roma y esto crea entonces dos imperios. Está el imperio romano, el heterodoxa, y el imperio bizantino, el ortodoxa. Luego de esto vamos a hablar sobre la invasión de Tierra Santa. Esto no es otra cosa de que pues los islámicos invaden a la Tierra Santa. ¿Y qué pasa con Tierra Santa? La Tierra Santa es un territorio cristiano. Esto desata entonces las cruzadas. Existen 7 cruzadas en total. Y de estas cruzadas lo que están batallando entonces, ¿de quién se va a quedar ese territorio? ¿Si de los islámicos o de los cristianos? Ahora hablaremos de Tomás Aquino. ¿Quién es Tomás Aquino? Entonces, Tomás Aquino es un teólogo que hace del cristianismo una doctrina racional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que él intenta explicar el cristianismo de una manera racional con uso de razón. Es decir, no se practica la fe por más de la creencia, sino es cómo podemos entenderla de una manera de uso racional, o sea, por más metodológico. Y ahora también surgen en la Edad Media las universidades europeas. Ahí no estudia cualquier persona, ahí van los nobles a estudiar medicina, a estudiar derecho y teología. Y por último podemos destacar los viajes de Marco Polo. Marco Polo es una persona que realiza varios viajes y este llega hasta Asia. En Asia, él descubre productos como las especias, el marfil, la laca y entre otros productos. Ahora hablaremos de la Edad Moderna, que constituye el Renacimiento. Ahora mismo estaremos hablando sobre las cismas de la Iglesia. Existen 3 cismas en total. El primer cisma, que viene desde la Edad Media hasta ahora en la Edad Moderna, el cisma del Oriente. Como originalmente había dicho, este es entonces el problema que tuvo entre la Iglesia ortodoxa y heterodoxa. El segundo cisma es que existen 2 papas para el propio cristianismo. Un papa italiano, Inocencio II, y un papa francés, Anacleto II. Estos cismas, el primero y el segundo que había mencionado, duran 10 años. Entonces ahora pasamos al tercer cisma. Y en este tercer cisma se debe a que una vez murió Gregorio XI, que este señor tenía el poder en escoger, tú vas a ser papa y tú no, o tú sí, este no. Gracias a él es que existen 2 papas, pero al morir se llevó a cabo una nueva votación por otro papa. Y entonces esto se va a llamar el Colegio Cardenalicio. Ellos están a cargo entonces de reunirse y votar por este nuevo papa. ¿Qué pasa? En este cisma, cuando se llevó a cabo esta reunión, la mayoría de estas personas eran franceses. Pues entonces te da a entender que el nuevo papa probablemente va a ser francés, pues como van a votar entre ellos, en francés. Pero no es así. Resulta que votaron por un papa romano y esto causa una disputa, ya que se dice que estos romanos pues manipularon las votaciones, manipularon a los franceses a que votaron por un romano. Y los franceses, al estar tan molestos al verse obligados a votar por un romano, decidieron regresar a Francia y escoger su propio papa, que en este caso su papa es Clemente y el romano es el Urbano. Entonces este cisma dura 40 años. Bueno, dado a los problemas que desató este cisma, problemas económicos, sociales, estos papas, dado a la disputa que ellos tenían entre ellos dos, a pesar de ser la misma religión, practicaban la misma fe, pero había mucha competencia entre sí. Y entonces se desviaban mucho del concepto de la religión, de lo que se supone que fuera la religión, el cristianismo, la fe, la creencia en Dios. Entonces llegan aquí los reformistas.
John Hus y John Wycliffe, ellos estaban molestos porque ellos estaban notando de que pues estas personas de los papas anteriormente mencionados pues no estaban practicando como se debía. Estaban viendo que pues tomaban unas decisiones muy poco moral para la gente. Y ellos dijeron, no, aquí yo pienso que esto debe de mejorar de tal forma, o buscaban opciones para mejorar. No para cambiar, sino es para mejorar la fe, el cristianismo como se debería de practicar. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos papas, junto con otras personas más dentro de la misma nobleza, dentro de la misma iglesia, se reunieron con estos dos reformistas para dialogar. Al final, ¿qué sucedió? Se termina este cisma, solamente hay un papa, pero lamentablemente ellos no estaban muy de acuerdo con las ideas de estos reformistas. John Hus fue quemado en la hoguera y John Wycliffe tuvo que escapar porque lo estaban siguiendo para matar. Estuvo en la huida. Pero existieron otros reformistas además de ellos que los motivaron a escribir más y tener más ideas de cómo mejorar la religión. Tenemos a Tomás Moro, a Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, Ulrico y Juan. Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam practicaban el humanismo. El humanismo no es otra cosa que ellos entendían que el cristianismo es una religión que se trata de buenos actos entre el prójimo, esto de la fe. Ellos intentaban de cómo mejorar entre nosotros en la sociedad junto a la fe cristiana. Martín Lutero pues tenía otros ideales que no estaban tan lejos de ellos, pero sí cambiaban bastante. Martín Lutero creó las 95 tesis. Es una publicación que él desafía las enseñanzas de la Iglesia de Roma con respecto a la penitencia, a la autoridad de la Papa y las indulgencias. Hablaremos sobre el arte renacentista. Aquí podemos destacar a Donatello, a Sandro Botticelli, a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel y a Rafaelo. El arte renacentista se caracteriza mucho porque ellos usaban mucho la perspectiva y el dinamismo. También el arte era bien realista, trataba de figurar proporciones más realistas a la anatomía humana, a las facciones, también utilizaban mucho las emociones. Ahora hablaremos sobre la era del descubrimiento. Aquí una serie de personas van a realizar unos viajes con el propósito de conseguir unas rutas alternas al Mar Negro para poder llegar hacia Asia. El primero es Cristóbal Colón. Él nunca llegó hacia Asia, pero sí llegó a descubrir a las islas de las Bahamas, que forman parte del Caribe en el sur de Florida, seguido de Vasco de Gama. Él sí llegó a ir a Asia. Él lo que hizo fue viajar por toda la costa de África hasta llegar a Asia. Luego tenemos a Núñez de Balboa. Él nunca llegó a Asia, pero sí llegó a descubrir el Mar del Sur. Entonces, por último, tenemos a Fernando de Magallanes, y este trató de conseguir un estrecho de agua que lo llevara directamente hacia Asia. No logró conseguir eso, por lo tanto, por otros métodos de ruta, de búsqueda, fue el primer europeo en pasar por el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Hablaremos sobre las monarquías. Aquí tenemos a Enrique VIII, que fue el rey de Inglaterra. Este señor tuvo una serie de matrimonios que no fueron muy exitosas. Dado a su cantidad de matrimonios, se podría decir que él fue el que preinició la religión anglicana. ¿Qué pasa? Este señor tuvo a Eduardo VI, María I e Isabel I. Eduardo VI fue el primero en reinar después de la muerte de su padre, luego de él fue María I, conocida como Bloody Mary, y por último tenemos a Isabel I. Esta reina fundó lo que es la religión anglicana. Ella, a diferencia de su hermana, que creía extremadamente en la religión cristiana, esta pues no creía en los principios de María, por eso es que fundó entonces la religión anglicana. Bueno, agradezco su atención y espero que tengan un bonito día. Hasta luego.